Buenos días. Ah, ya está. Buenos días, chicos. Espero que todos hayan tenido un fin de semana espectacular y hayan podido estudiar para el día de hoy o para la semana. Y en el día de hoy, bueno, nos ocupa eh, lo referente a leucocito en su parte 2, donde vamos a hacer énfasis en las reacciones leucemioides y tipos de leucemias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Entonces, bueno, ya que nos escuchamos, o ustedes me escuchan a mí, vamos a continuar. Recuerden que el viernes pasado vimos algunas células, en este caso el leucocito, como elemento forme de la sangre y que aquí les traigo pues la representación de cada uno de ellos en sus formas. El monocito, linfocito, neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, macrófago, eritrocito, plaqueta. Todos ellos en su conjunto forman parte de los elementos formes de la sangre. ¿Ok? ¿Cómo lo vemos en un frotis de sangre periférica? De esta manera. Entonces, de acuerdo al imagen anterior, pasa que no tengo, se me va el mouse. ¿Ustedes ven el mouse allí? Entonces aquí identificamos el eosinófilo, el basófilo, el neutrófilo, ¿ok? Y acá este sería el linfocito y este sería el monocito, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de los valores normales del leucocito, debemos tomar en cuenta que es por milímetro cúbico. Sin embargo, cuando vemos en el examen, en el hemograma, vemos el reporte de los leucocitos, lo reportan de una vez en cifras absolutas o elevado a la 3. En este caso tenemos los leucocitos entre 5.000 y 11.000 células como cifra absoluta. De esos 5.000 a 11.000 células, el porcentaje mayor está representado por los neutrófilos, ¿ok? De un 50 a un 62%. Luego le siguen los linfocitos, un 25 un 33%, monocitos en un 3, un 7%, eosinófilos en un 0, en un 1 o un 3%, y basófilos entre el 0 y el 1%. Y conocer estas cifras, tanto absolutas como porcentuales, nos da una idea o nos representa si estamos ante una eosinofilia, una linfocitosis o una leucocitosis, dependiendo del número en el cual nosotros manejemos y aprendamos y se nos fije en la mente, estamos ante una neutrofilia franca o una eosinofilia. Ya sabemos que si es de 1 al 3% y aparece 6, hay una eosinofilia. Entonces debemos buscar las causas que en este caso me incrementan los eosinófilos. Acuérdense que los eosinófilos están asociados su incremento a reacciones de tipo alérgica o pacientes con una parasitosis. De manera pues que las alteraciones numéricas del leucocito las vamos a clasificar en leucocitosis o en leucopenia. Dentro de las leucocitosis vamos a hablar entonces si viene con neutrofilia, si hay linfocitosis, monocitosis, eosinofilia o basofilia. Ahora, si es una leucopenia, hablamos entonces de neutropenia, linfopenia, monocitemia, eosinopenia, vasopenia, dependiendo de lo que encontremos en los valores absolutos o relativos de las diferentes leucocitos. ¿Cuáles son las causas? Las causas más frecuentes son, en verdad, dependiendo de si es una leucocitosis, nos vamos hacia las infecciones, infecciones bacterianas. Algunos virus en su fase temprana aumentan los leucocitos. Otras enfermedades infecciosas como espiro- las espirales, como las esporilares, como lo que vemos en la sífilis, la rickettsiosis, ¿ok? Las riquecias, estas son bacterias atípicas que pueden inducir a un aumento
exagerado del número de leucocitos. Las fisiológicas, el embarazo, la infancia, los niños menores de 5 años pueden tener una leucocitosis, el calor, ¿ok? Algunas causas reactivas, el dolor intenso, el estrés, luego de una hemorragia, quemadura, lógicamente, necrosis, el traumatismo simple, contuso, puede aumentar las leucocitos. Y las tóxicas por algunos fármacos, ¿ok? También en pacientes con una acidosis diabética, el uso de algunas catecolaminas, vacunas, esteroides. Los esteroides de por sí me aumentan el número de leucocitos, ya que liberan los leucocitos que están adosados a la pared, los lleva hacia el torrente sanguíneo y aumentan el número en el torrente sanguíneo. Y lo que nos compete en la mañana de hoy es las neoplasias, donde vamos a encontrar las leucemias, y las leucemias mieloides o los síndromes mielodisplásicos se acompañan de una leucocitosis. Vamos a empezar por las disminuciones del número de leucocitos, que son las leucopenias. Esta disminución de los glóbulos blancos se presenta clínicamente con menor frecuencia que una leucocitosis. Una leucopenia aislada. El paciente llega y le pedimos una hematología y observamos que tiene una leucopenia sin alteración de las otras formas del hemograma. O sea, los neutrófilos están bien en proporción a la leucopenia. Entonces, yo puedo decir, ok, esto puede ser una primera manifestación de una enfermedad leucémica. Sin embargo, también otra entidad como el síndrome mielodisplásico. En el síndrome mielodisplásico existe una disminución no solo de los leucocitos, sino de los referente a neutrófilos, basófilos, monocitos. Y además de ello, también hay una displasia en la formación de las plaquetas, glóbulo rojo. Entonces el paciente cursa con anemia, trombocitopenias y leucopenia. ¿Cuándo consideramos que existe una neutropenia? Mire que aquí está sugerido que los neutrófilos en sangre deben estar en menos de 1.5 por 10 a la 9 por litro. Esto significa que cuando nosotros vamos a cifras absolutas encontramos unas células de leucocitaria que están por debajo de 1000, ya el riesgo de infección en ese paciente es inminente. Ya cuando las células son 1000 células por milímetros cúbicos, en ese momento cuando vemos en cifras absolutas, vemos el hemograma que ya el paciente está en 1000 o 500 células. Estos son pacientes que tienen una grave y están vulnerables a cualquier proceso de infección. Existen fármacos, entre los fármacos que común vemos que causa esta neutropenia son los fármacos citostáticos. Todas las quimioterapias me pueden llevar a una disminución del leucocito, y esto provoca que el paciente, además de tener su problema neoplásico, tiene una gran posibilidad de infectarse secundariamente, y esto es grave para un paciente que tiene unos niveles de leucocitos muy bajos. La neutropenia es infecciosa. Si tenemos un proceso infeccioso y el paciente, en vez de tener unos leucocitos incrementados, estos disminuye, esto significa que existe una defensa o una movilización a nivel de la médula ósea disminuida, y eso se asocia con un pronóstico de la evolución de ese paciente. En algunas endocrinopatías, hipertiroidismo, hipotiroidismo, podemos encontrar neutropenia, ¿ok? Y las neutropenias inmunológicas más frecuentes es la del lupus eritematoso. En este caso vamos a hablar de reacciones leucemoides. La reacción leucemoide es lo contrario a la neutropenia. Aquí vamos a encontrar que en sangre van a haber en cifras absolutas más de 50.000 células blancas. Para algunos autores pueden ser mayor de 30.000.
Pero, ¿qué me causa esta reacción leucemoide? ¿Por qué hay tantos leucocitos en circulante? En realidad, no son leucocitos maduros los que están circulando. También se mezclan con algunos leucocitos con formas más jóvenes, como el reticulocito o el metamielocito. De manera que en sangre periférica vamos a encontrar morfológicamente variadas formas de inmaduros o maduros del mielocito. Si eso es así, podemos asociarlo con un cuadro de leucemia o si vemos que son mielocitos como son verdaderamente, no tiene gránulos en su periferia, pues tenemos que sospechar de una leucemia. Pero los leucocitos que se observan mayor de 50.000 en una reacción leucemoide no leucémica, vamos a encontrar que hay formas maduras y de las formas inmaduras lo que predomina es el reticulocito. ¿Qué me lo causa? Infecciones graves. Nosotros tenemos un paciente con una sepsis, punto de partida abdominal, o un postoperatorio complicado, o un paciente con una meningitis o una neumonía severa, puede encontrarse con infecciones eh, que estimulan la producción o desmarginan los leucocitos que están adosados a los vasos sanguíneos y pueden llegar con unos 30.000, 40.000 glóbulos blancos. Y entonces esos pacientes lo llamamos, estos pacientes tienen una reacción leucemoide. Las intoxicaciones por mercurio, plomo en las eclampsias es un cuadro hipertensivo que ocurre en el embarazo y que el paciente cursa, además de su hipertensión, con convulsiones tónico-clónicas. Quemaduras graves, metástasis en la médula ósea, neoplasia, síndrome de Down, pueden llevar hacia una reacción leucemoide. ¿Cómo lo diferenciamos de una leucemia mieloide crónica, por ejemplo? Es que la reacción leucemoide es un evento, la leucemia mieloide crónica es un evento que se cronifica, una leucemia aguda que se cronificó. Entonces hay cambios estructurales a nivel del vaso. Entonces vamos a encontrar una esplenomegalia presente en la leucemia, pero en la reacción leucemoide no. La determinación de fosfatas alcalinas en el granulocito van a estar aumentadas en la reacción leucemoide y van a estar bajas en la leucemia mieloide crónica. Los niveles de plaquetas y basófilos van a estar normales en esta reacción leucemoide, pero van a estar aumentadas en la mieloide crónica. Vitamina B12 y transcobalamina 1 y 3 van a estar elevadas en la mieloide y no en la leucemia, en la reacción leucémica. Y la presencia del cromosoma Filadelfia o de translocación va a estar presente en la leucemia mieloide crónica. Este cromosoma Filadelfia vamos a hablar de él más tarde, más adelante. De manera que con estas variables, esta característica, podemos definir si estamos ante una reacción leucemoide o una mieloide crónica. ¿Ok? Las leucemias son un grupo de enfermedades neoplásicas caracterizadas, bueno, por una proliferación clonal descontrolada que no obedece a la línea celular que la origina. De manera que estas características que veíamos anteriormente en la médula, donde una célula clonal o una célula madre pluripotencial me podía definir una serie celular dentro de la médula eh, y que pasaba de un nivel de maduración hasta completarlo y luego pasar al torrente sanguíneo, eso se perdió. De manera que allí hay una gran cantidad de células que se dividieron y se formaron y que están invadiendo la médula y por lo tanto afecta las demás células pluripotenciales. Las leucemias, entonces ocurre una sustitución en la médula por estas células neoplásicas inmaduras y eso va a afectar la función medular como tal. Hay niños con leucemia que con cualquier otra forma de cáncer es la más frecuente y es la leucemia linfocítica aguda. Esto es para que vean cómo está la sangre
invadidas de células, en este caso linfocíticas, con una presencia importante y que son células inmaduras y para nada las podemos identificar como células maduras que ya hemos visto en las otras fotos. La leucemia, según el estudio citogénico, se ha demostrado que en la mitad de los casos se producen por los cambios cromosómicos recurrentes. Recuerden que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas y que cada célula, cuando empieza a dividirse, estos cromosomas pueden incurrir en errores de división. Entonces sucede que, como en el cromosoma Filadelfia, existe que el cromosoma 22 se combina con el brazo largo del cromosoma 9 y viceversa. El cromosoma 9 se combina con el brazo largo del cromosoma 22. De manera que eso es una translocación recíproca entre estos dos cromosomas y es lo que llamamos el cromosoma Filadelfia. Ese cromosoma de Filadelfia, lo importante que tiene es que la determinación genética de este cromosoma es lo que me va a dar parte del diagnóstico si estoy ante una leucemia mieloide crónica y en un 22 o 25% pudiera estar presente en la leucemia linfocítica aguda del adulto, ¿ok? Pueden estar asociadas a este cariotipo. Pero cuando nosotros encontramos el cromosoma Filadelfia, el 80%, 90% de ellos lo asociamos con las leucemias mieloides crónicas. ¿Cómo clasificamos la leucemia? Suelen ser clasificadas de acuerdo a la célula que predomine. Entonces tenemos leucemia linfocítica aguda o linfoblástica y cuando ya pasa la fase aguda y el paciente ha recibido tratamiento, pues llegará a la leucemia linfocítica crónica. Igual sucede con la leucemia mielocítica aguda o mieloblástica. Pasa sobre la fase aguda, pues vendrá la leucemia mieloide crónica. Importante acá que la leucemia linfocítica aguda es un tipo de leucemia que lo vemos en los jóvenes, en niños, ¿ok? Y que afortunadamente tiene una evolución más favorable que la leucemia mielocítica aguda que se observa en el adulto y es más aparatosa en este. De manera que las leucemias linfocíticas agudas, aquí vamos a ver que los linfocitos inmaduros son los que van a predominar, ¿ok? Y en las mielocíticas son las células mieloides. Las leucemias agudas es un cáncer de células progenitoras hematopoyéticas y que tiene un comienzo súbito, es tan aparatoso como se presentan los síntomas y esos síntomas están relacionados lógicamente con una función medular ineficiente. Y esa función medular ineficiente se debe a que la médula ósea está invadida por estas células inmaduras que impiden el desarrollo de las células de las otras series, de la eritroblástica, la megacariocítica, de manera que la producción de plaquetas y de hemoglobina se van a ver comprometidas, entonces vamos a encontrar anemias, vamos a encontrar trombocitopenia, y si hay trombocitopenia, disminución de las plaquetas, pues favorece al fácil sangrado, y estos pacientes se manifiestan clínicamente por una hemorragia, una epistasis, o vamos a encontrar que en la piel tienen hematomas por fragilidad una vez cuando sufren pequeños traumatismos. De manera pues que las leucemias agudas, cuando se presentan de forma súbita, el síntoma, dentro de los síntomas que podemos evidenciar está la hemorragia. Es más común en la niñez y constituye el 80 al 85% de los casos, en este caso de las linfocíticas agudas. Incluye neoplasias compuestas por precursores del linfocito B y T inmaduro. Puede haber un timoma, un aumento del timo, se observa más en niños, y esto es lo que se relaciona con este tipo de anemia.
Las leucemias agudas pues eh, es una neoplasia, ¿ok? Y que va a afectar las células hematopoyéticas troncales y que va a generar más células inmaduras, células malignas. Podemos tener que, entre las causas están las radiaciones, algún virus, algún cógeno, factores genéticos, eh, congénitos, ¿no? Otras enfermedades hematológicas o agentes químicos. Quiero advertirle que el cromosoma Filadelfia no es un factor que se transmite de forma genética, es un defecto o es un error de la célula al momento de dividirse, pero no es un factor genético que se transmite de padres a hijos. En la leucemia linfocítica aguda vamos a encontrar entonces los linfoblastos, ¿ok? Estas células aumentadas de tamaño, ¿ok? Con una cromatina densa que la hace ver de ese color, ¿ok? Las leucemias mielocíticas agudas, también vemos este tipo de células aumentadas de tamaño, pero vemos citoplasma que pudieran tener algunos gránulos citoplasmáticos, serían entonces unos metamielocitos o mieloblastos que lo diferenciaría de los linfoblastos. En el lado A tenemos los linfoblastos y en el lado B tenemos los mieloblastos. La diferencia, esa cromatina densa que tiene esos células, ¿ok? A diferencia del núcleo o la cromatina que tienen los mieloblastos, que es más atenuada, menos intensa, y que en el citoplasma de los mielocitos o mieloblastos vamos a encontrar algunos gránulos azurófilos, ¿ok? O los bastones de Auwers que pueden estar presentes, como estos. Están aquí. Estos es la diferencia básica entre una célula linfoblástica y una mieloblástica. De manera que cuando se hace el frotis de sangre periférica encontramos este tipo de células, podemos diferenciarlas si estamos ante una linfocítica aguda o una mieloblástica aguda o crónica. Manifestaciones clínicas. Los signos y síntomas que nos habla de que estamos ante un trastorno hematopoyético es que el paciente presenta epistasis y otros tipos de hemorragias, y estos son frecuentes. Hay palidez, hay cansancio, pérdida de peso, y el paciente tiene infecciones repetidas. Eso es el paciente joven que tiene, por así decirlo, fiebre y se le asocia a amigdalitis. Amigdalitis que no sale de una, pero que entra de otra, que es practica deporte y ya se cansa para ir a jugar béisbol, o que sencillamente presenta epistasis cada 3 días, o podemos encontrarle hematomas o petequias al paciente en piel. Cuando nosotros no nos damos cuenta que esta situación está sucediendo como familia, podemos hablar que no, a veces subestiman estos síntomas y consulta de forma tardía. Entonces, no es fácil enfrentarse a un caso de este tipo y más o menos pudiéramos decir, de acuerdo a estas manifestaciones, que el paciente pudiera tener de entrada un trastorno hematológico serio. ¿Ok? Tanto la leucemia linfocítica aguda como la mielocítica aguda, hay una disminución de su vitalidad porque esta se debe a que hay una anemia importante, y pueden tener o no una fiebre de bajo grado, una sudoración nocturna, se acompaña de pérdida de peso, ¿ok? Y pueden tener dolor, un dolor intenso, profundo a nivel de los huesos largos. Las infecciones secundarias, no se acompañan de una neutrofilia. Por lo contrario, vemos que hay neutropenia. Las linfadenopatías, pueden haber adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia en las diferentes
tipos de leucemia, en este caso mielocítica y linfocítica aguda. Ahí puede haber compromiso del sistema nervioso central y parálisis de algunos nervios craneanos. Cefalea, náusea, vómito, convulsiones que lo pueden llevar al coma. Una cosa importante en los pacientes que se le están estudiando para la leucemia es que hacerle una biopsia de la médula ósea o un aspirado de la médula ósea. Y en ese aspirado de la médula ósea se va a evidenciar desde el punto de vista celular cómo esta médula puede estar no invadida por estas células grandes que aquí vemos diferentes estados de madurez. ¿Ok? Desde mieloblastos, miren los bastones de Owers que tiene estas células. ¿Ok? Esto es típico de la célula mielocítica. ¿Ok? Y algunos bilobulados, que es el metamielocito. Entonces, mieloblastos, metamielocitos, callados, diferentes variados formas o alteraciones morfológicas del mielocito, que nos reportan pues cómo están este tipo de células invadiendo la médula ósea. Se hacen estudios histoquímicos y estudios inmunofenotípicos. Dentro de los estudios histoquímicos vamos a ver el grado de diferenciación granulocítica, la presencia o no de granulocitos o de bastones de agua y cómo se reacciona esa célula ante los sustratos de peroxidasa. ¿Ok? Esto me lleva entonces a conocer el tipo de célula y asegurar que estoy ante una leucemia mielocítica, por ejemplo. El inmunofenotipo es la expresión de algunos marcadores inmunológicos de la leucemia mieloide. Esos inmunofenotipos se expresan como antígenos, como el CD13, 14, 15, y estos antígenos mieloides se combinan, eh, son, son propios de generar o responder con anticuerpos ante estos, ¿ok? Anticuerpos contra estos antígenos y nos lleva entonces a hacer el diagnóstico de acuerdo a la reacción entre ellos. ¿Ok? Las leucemias crónicas comprometen en la proliferación de células mieloides y linfoides bien diferenciadas, ¿no? Lo diferencia entre las leucemias crónicas con la aguda es que podemos encontrar algunas células que tienen cierto grado de diferenciación. Sin embargo, esto puede ser no tan frecuente en algunos casos y son pacientes que no tienen una buena evolución. La leucemia mieloide crónica, un trastorno mieloproliferativo resultante de la transformación maligna, que se asocia al cromosoma Filadelfia, que representa una translocación del brazo largo del cromosoma 22 y el brazo largo del cromosoma 9. Este cambio genera un gen que es el BCR-ABL. Y este BCR-ABL, este gen, que es un oncogen, va a codificar una proteína que se llama tirosina sinasa. Esta tirosina sinasa es capaz de fosforilizar varios sustratos y induce la producción del crecimiento y proliferación celular de forma anormal. La leucemia mieloide crónica, como dije, podemos ver algunos leucocitos o algunas células diferenciadas y no como estas células que son inmaduras completamente. ¿Ok? Las manifestaciones clínicas se puede considerar que tienen tres fases. Una fase crónica, con una duración variable, ¿ok? Donde el paciente puede estar asintomático, sin tratamiento. Otra es una fase acelerada, con un aumento del tamaño del vaso, síntomas progresivos, fiebre, diaforesis, ¿ok? Y una fase drástica, donde la evolución de la leucemia se caracteriza por un número creciente de precursores mieloides, en especial células blancas. Aquí tenemos cómo encontramos
la diferenciación de las leucemias linfoides agudas, mieloides agudas o crónicas, linfoides o mieloides crónicas. Entonces aquí debemos considerar que la adenopatía dentro de la clínica presentada es fundamental, lo que observamos en las linfoides agudas, ¿ok? En cambio no la tiene, en el hemograma vamos a encontrar anemia, trombocitopenia, granulocitopenia, pero esa adenopatía no la vamos a encontrar en las mieloides agudas, ¿ok? Donde va a haber sangrado fácil, fatiga, fiebre, dolores óseos, ¿ok? Y la anemia, bueno, vamos a encontrar anemia y una leucocitosis entre 15.000 a 5.000 células blancas con disminución de las plaquetas. Importante que las adenopatías que se encuentran en el linfoide aguda, ¿ok? Y crónica, o sea, las adenopatías presentes en el linfoide aguda, también las vamos a encontrar en las linfoides crónicas. Y además de eso, vamos a encontrar que hay un aumento del tamaño del hígado, hay una hepatomegalia. Sin embargo, que en la amiloides crónica va a haber una espleno masiva, ¿ok? Va a haber trombosis, tumores en piel que pueden ser evidentes al examen físico, ¿ok? Y le hago hincapié en eso, para que vean, por ejemplo, cómo se presentan los casos. Por ejemplo, una paciente, Carolina, de 21 años, sin antecedentes significativos, consultó por una tumoración inguinal izquierda de crecimiento progresivo y 10 meses de evolución. No perdió peso, ni tuvo fiebre, ni escalofrío. Entonces, además de eso, la piel y mucosa estaban pálidas, hay signos de anemia, tenía adenomegalia, hay adenopatías, ¿ok? Indoloras, firmes, no adheridas, y que ésta se localizaba en axilas, cuello, y además había hepatoesplenomegalia. Los exámenes de laboratorio mostraron que tenía 8 gramos de hemoglobina, 23.000 glóbulos blancos, plaquetas, la prueba de Kuhn directa, reacción Monteau negativa. Esto es la reacción de la prueba de la tuberculina, el PPD, ¿ok? Le hacen esta prueba porque estos pacientes pudieran tener también estas manifestaciones, los pacientes con tuberculosis puedan tener estas manifestaciones clínicas y se quiere descartar que no estoy ante una eh, tuberculosis. La radiografía de tórax hay un mediastino ensanchado. Entonces, yo pudiera diferir, bueno, si yo dije anteriormente que estos pacientes con leucemia linfoide aguda o en pacientes con linfoide linfocítica, linfoide crónica, se presentan con adenopatía y las adenopatías no están presentes en la amiloide, pues yo estoy ante una leucemia mieloide crónica, porque voy a encontrar hepatomegalia y puede haber esplenomegalia en la crónica. Entonces, esta paciente, además de tener adenopatías, tiene una hepatomegalia, hepatoesplenomegalia, y entonces yo pudiera inferir, esta paciente tiene una leucemia linfocítica, y que si esto tiene ya más de 10 meses de evolución, este paciente tiene una leucemia linfocítica crónica. Entonces me enfilo en buscar darle otros estudios para corroborarla. Aspirado de médula ósea, pues hay que hacerle. Este es otro caso. Consulta por fiebre diaria de 39 grados, fatiga, anorexia, pérdida de peso, de reciente evolución, un mes de evolución, palidez en piel, petequia, piel, petequias en mucosa bucal, la piel del tronco, raíz de los miembros. Entonces encontramos que hay adenemogalia generalizada de consistencia firme y dolorosa. No había hepatoesplenomegalia. De manera pues que este es algo por lo reciente de la evolución. Aunque ya después de 15 días lo llamamos crónico, este paciente está debutando con un cuadro de leucemia y probablemente leucemia linfocítica aguda. Habría entonces que revisar, ¿ok?, el aspirado medular para corroborar el diagnóstico.
Bueno, con esto terminamos y espero que hayan fijado algunos conceptos. Les recomiendo que lean